Vamos a tratar de hacer una explicación bastante práctica, concisa de lo que pasó ayer en el Senado, cuando se aprobó las reformas a la ley de amparo, pero para esto primero hay que entender de dónde proviene todo eso y lo vamos a hacer de una forma muy práctica en la medida que sea posible. ¿Qué es el juicio de amparo? Se reformaron unos artículos de la ley de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un medio de defensa que tienen los ciudadanos para cuando las autoridades violan los derechos humanos de los individuos, que antes se llamaban garantías individuales, que son los derechos que están en la Constitución, como derecho a la propiedad, a la posesión, a la libertad de expresión, a la educación, a dedicarse a lo que uno quiere, a la religión. Todos esos derechos son los derechos humanos que la Constitución le da a cada individuo. Si de repente una autoridad viola uno de esos derechos, entonces uno puede acudir ante un juez federal con un juicio de amparo y poder pedir que ese acto de autoridad no se lleve a cabo o se suspenda o se elimine. Por consecuencia, si se determina, el juez de distrito, el juez federal, dice, ¿sabes qué? Sí te violaron tus derechos humanos, la resolución del amparo va a ser favorable y como consecuencia te van a restituir de ese derecho que tenías, de ese derecho que te violaron. Dentro del juicio de amparo se permite que la persona que se está quejando pida una suspensión provisional, que luego puede ser una suspensión definitiva. ¿Qué quiere decir? Que si hay un acto de autoridad que está violando tus derechos, tú pides el amparo y al mismo tiempo, solicitas el amparo y al mismo tiempo la suspensión, y el juez federal, el juez que está estudiando el caso, puede ordenar que se suspenda todo hasta que se resuelva el juicio de amparo y se determine si tenían la razón o no tenían la razón. Ahora, de repente existieron o existen decretos generales que no necesariamente son leyes. Por ejemplo, en esta administración, ojo, cualquier administración puede hacer esto, pero en esta administración en particular se decretaron varios decretos generales que afectaban a todos los individuos. Por ejemplo, se hicieron decretos generales cuando se estuvo construyendo el Tren Maya, en donde las comunidades que ahí vivían podían quejarse que se les estaban violentando sus derechos humanos. Entonces, cuando son este tipo de decretos generales, podía una persona acudir al amparo y el juez federal, al detectar el posible buen derecho o el fundamento de ese reclamo, podía dar una suspensión de ese acto. Y esa suspensión era, vamos a decir, genérica, no nada más protegía a la persona, protegía a los demás que están bajo las mismas circunstancias. Entonces, a veces uno no se daba cuenta y si alguien se estaba amparando y pedía una suspensión contra un acto que afectaba a varios, uno estaba beneficiándose y no sabía por qué, era por ese juicio de amparo. Lo mismo pasó cuando Comisión Federal de Electricidad, con lo de la reforma energética, se amparaban y consiguieron una suspensión si detenían las cosas. Prácticamente lo que hacían era cualquier capricho que el presidente quería hacer valer mediante un decreto general, como él no está facultado para emitir leyes, lo hacía mediante decretos generales y entonces con un juez federal lo podía detener, podía suspender eso y al presidente no le gustaba que lo detuvieran. Entonces, ¿qué fue lo que se reformó? Lo que se reformó es que, y se aprobó por el Senado, es que ahora cuando una persona acuda y pida la suspensión del acto privativo de violatorio de los derechos humanos y se le dé la suspensión, esa suspensión solamente se le va a dar a la persona, no va a poder beneficiar a las otras personas que le afecte cuando se trate de decretos generales, no cualquier tipo de acto. En los otros actos las personas pueden seguirse amparando. Pero imaginemos, nada más imaginemos esto para que veamos las consecuencias. ¿Se acuerdan que había un proyecto que se estuvo platicando mucho que, ojo, porque va a hacerse realidad? Ese proyecto consistía en decir, vamos a quitar la propiedad que ejercen los individuos sobre sus propiedades. Imagínate, tu casa. Ya no va a ser tu casa, va a pasar a ser propiedad del gobierno y te va a dar una concesión sobre tu casa. Imagínate eso. Esa es una declaratoria, un decreto general que pudiera hacer el Ejecutivo, el presidente, que es lo que trataban de hacer y lo que siguen tratando de hacer y lo van a tratar de hacer porque ahora están manipulando también el Congreso y están quitándole la fuerza al Poder Judicial. En un siguiente clip vamos a hablar de lo que es la división de los poderes. Pero regresando al ejemplo, te quitan la propiedad de tu casa, de tus bienes, y ahora va a ser el gobierno el propietario. Y el gobierno te va a dar una concesión. Ojo, esa concesión te la podían revocar y entonces el gobierno sería el propietario y tú no tendrías ningún derecho sobre la propiedad.
A lo que voy con todo esto, en forma rápida, ¿qué es lo que está sucediendo? Le están queriendo cortar la fuerza al Poder Judicial, que era el único que estaba deteniendo al presidente y al Senado de salirse con lo suyo, con lo que quisieran. Entonces tengamos mucho cuidado porque a veces creemos que no es tan importante lo que está pasando. Lo que sucedió ayer con la aprobación del Senado es muy importante porque se está cambiando totalmente cómo podían antes contrarrestar los efectos de la autoridad que quería hacer en forma unilateral el presidente, y ahora están limitando el ejercicio que pueda tener o la facultad que puede tener un juez de suspender todo un decreto general. Hay que tener mucho cuidado con eso, y en otro clip vamos a explicar la cuestión de la división de poderes, pero sí es muy importante que veamos para dónde va esto, no nada más hasta dónde llegó.